Hola, hola, hola a todos, sean bienvenidos a este espacio. Hoy tenemos nuestra última sesión del CRESO, este congreso que hemos realizado de redes sociales, la segunda edición. Hoy cerrando, tenemos toda la parte tributaria. Entonces vamos a tener, iniciando a nuestra colega Diana Hernández, que está aquí, y vamos a tener después a Carlos de Impuestos con Botas y Paola, que nos van a dar como un panel sobre la reforma tributaria y los cambios que se vienen. Entonces, no siendo más, los dejo con Diana. Hola Diana, ¿cómo estás? Hola Johan, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha Muy ido? bien. Entonces, todos tuyos. Listo, Johan, gracias. Gracias también por la invitación. Y me gustaría de pronto, como viendo un poquito la idea de lo que tenemos planteado, es poder como conversar qué pasa en este tipo de entidades, en las entidades sin ánimo de lucro, a nivel tributario y cuáles son como los efectos, digamos que esto a hoy trae, qué ha pasado con los cambios normativos que han venido de las últimas reformas y cuáles son como los tipos de entidades sin ánimo de lucro y cuál es el régimen tributario de cada una de ellas y qué implicaciones tiene esos regímenes tributarios y cómo podemos pues afrontar esos regímenes. Digamos que eso es como lo que quisiéramos hablar. Realmente el tiempo es corto, entonces quiero como entrar de una vez en los temas y de pronto ver un poquito al final, pues qué pasó con la reforma aprobada hoy que tenga implicaciones en el tema de entidad sin ánimo de lucro. Entonces, sin más introducción, vamos revisando nuestros temas. Entonces, sabemos que todo lo que tiene que ver con entidades sin ánimo de lucro, y lo tenemos claro que son ese tipo de entidades que no esperan tener unos dividendos o no esperan tener lucro, pues como su nombre lo indica, sino que al final lo que se genera con esos dividendos, con esos, digamos que excedentes que ellos generan, que se conocen como utilidades, la idea siempre es, digamos que nuevamente ingresarlos o nuevamente introducirlos para que esos recursos hagan su proceso social o generen algo social en la comunidad o en la sociedad. Eso realmente son las entidades sin ánimo de lucro. Y todo ese ciclo que vemos de las entidades sin ánimo de lucro y lo que esto busca es siempre propender porque todos los procesos, digamos, dentro de las actividades meritorias, lo que generen es una reinversión de esos recursos o de esos excedentes que nos quedan al momento de poder generar ese resultado neto del año. Partiendo de ahí, es importante, digamos que diferenciar al final que yo voy a tener entidades sin ánimo de lucro que no son contribuyentes y que al final al ser no contribuyentes, pues lo que me va a generar es que yo solo presente una declaración
de ingresos y de patrimonio, ¿sí? Y esos no contribuyentes no tienen, digamos, como un tema fuerte que podamos revisar, ni tampoco tiene una estructura difícil donde tengamos que hacer un análisis profundo para poder hacer una depuración de la declaración de ingresos y patrimonio, sino que esa declaración de ingresos y patrimonio, lo que al final me va a generar, pues es la relación de unos ingresos menos unos egresos, y esto ni siquiera me va a llevar a generar una base de impuesto, una base tributaria, solamente es una liquidación. Entonces, esos no contribuyentes, digamos que partimos a nivel tributario de lo que somos como no declarantes, o sea, que ni tributan ni declaran, que están en el artículo 22, y también tenemos dentro de esos no contribuyentes lo que sí declaran, que al final presentan esta declaración de ingresos y patrimonio, pero no hacen un pago o no generan un flujo de salida de recursos, ¿sí? Entonces, esos no contribuyentes es importante tenerlos presentes dentro de todo el tema de las entidades sin ánimo de lucro, pero nos vamos a concentrar más en los contribuyentes. Entonces, si yo parto de los contribuyentes, es importante tener presente que posterior a la reforma que tuvimos en el año 2016, la ley 1819, pues estos contribuyentes, digamos que nos cambió un poquito como todo el proceso de cómo liquidábamos, cómo obteníamos el beneficio neto, cómo nosotros presentamos nuestra declaración y adicional a eso, cuáles son nuestras tarifas. Y partiendo de eso, tenemos que ser claros y decir que dentro de los contribuyentes hay un régimen que es ordinario, o sea, que es el que todos conocemos, que tarifa un 35% hoy y que continúa así vigente hoy con una adicional de una tarifa del 30%, pero digamos que no nos aplicaría a nosotros y no es donde nos vamos a concentrar. Y tengo un régimen tributario especial. Entonces, entenderíamos que si yo soy una entidad sin ánimo de lucro, yo debería concentrar todos mis esfuerzos a ser un contribuyente, pero del régimen tributario especial. Ese debería ser, digamos, mi objetivo. ¿Y por qué debería ser mi objetivo? Porque aunque yo presente una declaración de renta y efectivamente voy a generar un documento de la declaración de renta donde voy a hacer una depuración de mis ingresos, de mis egresos y voy a generar una renta líquida que para mí es un excedente, digamos, fiscal, que es al final que debo reinvertir, pues yo tengo que tener presente que estar dentro del régimen tributario especial me va a generar algo muy positivo y es que mi impuesto va a ser menor. Y concentrándonos en ese tema del régimen tributario especial, que es donde queremos como ir revisando esos aspectos tributarios, pues realmente el régimen tributario especial que está establecido en el artículo 19 del Estatuto Tributario enmarca todas esas entidades que al principio hablábamos, que son esas asociaciones, esas fundaciones o esas corporaciones que son sin ánimo de lucro, que en principio son contribuyentes del impuesto de renta y que en principio su tarifa normal es la tarifa general del 35%, pero que si cumpliendo con unos requisitos y cumpliendo con algunas, digamos, algunos temas más documentales, que ahorita los voy a explicar, pueden entrar en un proceso de calificación y su tarifa ya no va a ser del 35, sino que su tarifa pues va a ser del 20. Y no va a ser realmente sobre esa renta líquida que nos queda o sobre esa utilidad fiscal, si le llamamos así, que es donde normalmente nosotros pagamos, ¿cierto? Que es el 30% de las utilidades, sino que va a ser, es del 20% de unas cosas que a hoy nosotros le conocemos como egresos no procedentes. Y esos egresos no procedentes que están establecidos en la norma a nivel conceptual, pues habría que analizarlo en cada una de las entidades cómo sería, digamos, la depuración, pero vamos a ver cómo sería a nivel general ese reconocimiento de los egresos no procedentes. Es clave que si yo quiero estar en el régimen tributario especial y yo quiero tener una tarifa diferencial, tengo que cumplir con una serie de requisitos. ¿Listo? Entonces, esos requisitos son que mi objeto social esté de acuerdo a una de las actividades meritorias que están establecidas en la norma, ¿sí? Entonces yo tendría que ir y revisar el artículo 359 y decir, bueno, yo sí cumplo con esas actividades, sí estoy en esas actividades, ok, yo entonces sí puedo estar aquí y yo hago parte, digamos, de esas entidades que tienen esas actividades meritorias. Y digamos que reviso dentro de las actividades meritorias y puedo verificar si tengo una de esas actividades, ok, yo puedo aplicar a estar en este régimen.
teniendo presente que como no se calcula renta presuntiva, y esto no es solamente para este régimen, sino para todos en este momento, pero quise dejarlo aquí porque si hay algún cambio, que no quedó en esta reforma, pero si hay algún cambio, igual no generamos renta presuntiva, sí debo generar unos documentos y debo cargar una información a la administración tributaria a través de la plataforma donde yo me califico ante la DIAN. Y esa calificación está enmarcada a que si yo cumplo con mi objeto social, si yo cumplo con mis actividades meritorias, si yo cumplo con los requisitos que corresponden a tener un registro web, si yo cumplo con los requisitos de efectuar todas las actividades sociales que estén, digamos, encaminadas a una comunidad específica, ¿sí? Si yo cumplo con todos esos requisitos, entonces yo lo que tengo que hacer es tomar una documentación, que es el informe, que son los estados financieros, que es la declaración de renta, y esa información la debo cargar a una plataforma que la DIAN tiene habilitada, y eso me va a generar que a mí me permitan estar dentro del régimen, o sea, que yo me califique para estar dentro del régimen. Eso se hace, y es importante esto que voy a decir, es porque esas calificaciones o esas actualizaciones más bien se hacen antes del 31 de marzo de cada año. O sea, yo debo cargar esta información antes de este tiempo, pero con la reforma tributaria, que entiendo fue aprobada hoy, va a quedar para junio. Entonces, es un cambio que para que lo tengan ahí presente. Yo a través de esta calificación, que va acompañada de un registro web, yo lo que hago es que cargo esta información, ¿cierto? Y me tiene que llegar una respuesta de la DIAN, que también cambiaron los tiempos con la reforma, y me van a decir, sí señor, usted está en el régimen tributario especial, y decimos, perfecto, entonces mi depuración es totalmente diferente. Es importante también tener presente que yo soy responsable de activos en el exterior y lo quise dejar acá porque vemos que muchas veces este tipo de entidades, aunque tengan activos, valga la redundancia, en el exterior, como cuentas bancarias o tienen cuentas por cobrar o tienen activos en el exterior, no reportan la declaración de activos en el exterior. Entonces, eso también es importante. Luego, dentro de este grupo, y ya nos fuimos directo al tema del régimen tributario especial con fundaciones, corporaciones, asociaciones, entran otro tipo de entidades que tienen unas características de pronto un poquito especiales y las voy a pasar, digamos, de pronto rápido, pero quería que también las tuvieran presente. Y son las cajas de compensación. Entonces, las cajas de compensación tienen una característica bien particular porque estas cajas de compensación son régimen ordinario sobre las actividades industriales, comerciales y financieras. Y son un no contribuyente, o sea, presentan declaración de ingresos y patrimonio sobre las actividades que sean meritorias, que están en el artículo 359, como les acabé de comentar, ¿sí? No tienen que hacer un proceso de calificación, o sea, no estarían en el régimen tributario especial y no harían tampoco un proceso de registro web. Y en la renta de ellos va a tener una particularidad que es una renta cedular, o sea, voy a tener unas actividades en una manera y otras actividades de otra manera, dependiendo del tipo de actividades que yo desarrolle. Con respecto al sector cooperativo, que también es importante tenerlas presentes, todo lo que tiene que ver con todo el régimen cooperativo que esté bajo la legislación cooperativa, ¿sí? Que son las asociaciones, las ligas centrales, las asociaciones mutualistas, todo este tipo de entidades también entra dentro de este proceso y su tarifa, que es del 20%, como hablábamos ahorita con el régimen anterior, que pues no cambia porque esto ya venía así. Esta tarifa del 20% que son sobre sus excedentes, lo único que va a cambiar es que ya no es como tal que antes nosotros consignábamos esto a una entidad educativa, sino que ya este recurso se va a ir directamente a la DIAN. Ese es el único cambio. Pero esto se sigue tomando del Fondo de Solidaridad y al final se sigue tarifando al mismo porcentaje, pues que es el 20%. Esto no va a cambiar, no tiene renta presuntiva, y lo digo, yo sé que no hay ahorita, pero es importante saberlo, no genera anticipo, tampoco, pero lo más importante es que estas entidades no generan renta por comparación patrimonial. Y esto es bien clave que lo tengamos presente, porque a diferencia de las entidades de régimen tributario especial, sí se genera renta por comparación patrimonial y ahorita vamos a ver qué es esto. Este tipo de entidades tampoco califican, pero sí hacen un registro web. Digamos que aquí dejo para consulta posterior que al final la distribución de los excedentes que está en la ley 79, pues sigue siendo igual, digamos todo lo que tiene que ver con su fondo de solidaridad, las reservas de aportes,
pero lo único es que ese fondo de educación ya ahora va directamente a la DIAN. Tengo otras entidades y estas otras entidades son las propiedades horizontales, donde ya yo encuentro todo lo que es la explotación de áreas comunes, pues esto se va a un régimen normal y ordinario. Los contribuyentes, digamos que este tipo de entidades que solamente se dedican a propiedades que son de uso residencial, pues quedan como un no contribuyente. Y es importante tener presente que si yo tengo recursos, como por ejemplo los recursos de ingresos de administración, pues yo tengo que cedularlos y al final voy a terminar siendo contribuyente del régimen ordinario y también responsable del ICA. Esto a nivel general, como el macro y lo que al final este tipo de entidades a hoy están establecidas en el estatuto y cuáles son esas responsabilidades tributarias que tienen. Ahora bien, y eso es un tema importante que debemos tener presente y es, para yo poder optar por, digamos, no pagar ese 20% sobre mis excedentes, si yo tomo mis ingresos fiscales menos mis costos fiscales, luego voy a tener esos egresos no procedentes que yo sí, pues digamos que en principio pagaría el 20% por esos egresos, pero adicional a eso me va a quedar como una renta adicional, que es la que yo tengo que reinvertir según la nueva norma. Ese beneficio neto excedente que me queda, que nosotros le podemos llamar como una renta líquida, ¿sí? A nivel de declaración del formulario, es importante que esos recursos yo los destine directamente a la reinversión, ¿sí? ¿De qué? De mi actividad meritoria. Y eso puede ser en el año siguiente, ¿cierto? O puede ser hasta 5 años, que al final son las famosas asignaciones permanentes. Eso debe quedar en acta y eso es clave. Por favor, que no se les olvide, esto debe quedar en acta, ¿sí? Y adicional a eso, si yo hago también donaciones a otro régimen especial, está perfecto porque es una forma de destinar estos recursos. Entonces, yo tengo que ir a la asamblea, decirle en el acta, mire, me quedaron estos recursos, los 1.000 pesos, estos 1.000 pesos los voy a destinar a estos proyectos y dentro de esos proyectos puede ser realmente una donación a otra entidad sin ánimo de lucro, pero esto debe quedar costado en acta y debemos ser claros en qué vamos a utilizar los recursos, en qué proyectos los vamos a utilizar, no detallado, pero sí saber en qué se va a utilizar y en qué tiempo se va a ejecutar. Porque esa ejecución del tiempo es lo que me va a permitir que ese excedente fiscal no se ha grabado, tenga esa exención, pero si yo no utilizo los recursos en lo que yo dije o no lo hice en el tiempo que debía hacerlo, entonces esto se me va a volver una renta gravable para el próximo año y debo pagar un impuesto del 20%. Esto es bien importante lo que les estoy diciendo porque ya hemos tenido casos donde no han hecho estas cosas de esta manera y, oh sorpresa, toca pagar el impuesto del 20% y pues realmente es un valor bastante importante si los excedentes son altos. Como les decía, pues están las prórrogas, también se puede hacer compra o adquisición de activos. Otro tema importante para este tipo de entidades es que el que recibe, si yo soy una entidad sin ánimo de lucro y yo recibo donaciones, ese digamos mi ingreso, pues las donaciones deben cumplir una serie de requisitos para yo podérselas certificar al donante, y eso también es importante revisarlo en los artículos 125 de adelante y 126. Pueden tener una deducción o pueden tener un descuento tributario y hay que revisar con el concepto 481 del 2018 cómo yo debo tratar este tipo de donaciones, porque la mayoría son descuento tributario. Y es importante también hacer el ejercicio de quien es donante, de cuál va a ser el efecto de esa donación. Y aquí digamos que traté de plasmar un ejercicio muy rápido. Y es que yo antes me tomaba esto como una deducción, esta donación, y estoy hablando de la ley anterior, y ahora es un descuento tributario. Y este efecto yo lo debo tener, digamos, presente en mi depuración de mi declaración y yo como entidad sin ánimo de lucro debo tener el ejercicio claro, pues para también presentárselo a mis donantes. Temas importantes para que usted como entidad sin ánimo de lucro tenga presente en el momento de hacer su declaración de renta es que nos aplican digamos, el articulado completo del estatuto tributario, todo lo que tiene que ver con la armonización contable y tributaria que está en el artículo 21-1, pues nos aplica y debemos tenerlo presente. Y me voy bajando en el estatuto y pues también nos aplica el artículo 28 del estatuto tributario, donde tenemos que tener presente cuándo los dividendos son realizables, cuándo la venta de inmuebles es realizable y así cada uno de los puntos, digamos, que está dentro del artículo 28, cuándo realmente yo reconozco ese ingreso. Y aquí me detengo un poquito, porque en el caso de dividendos, por ejemplo, que es bien importante que lo tengamos presente,
que muchas veces constituyen ingreso no constitutivo de renta, para las entidades sin ánimo de lucro esa norma no aplica. Entonces, un dividendo es un ingreso y hace parte de su depuración fiscal. Entonces, no puedo tomarme ese ingreso y quitármelo, luego restármelo como un ingreso no constitutivo de renta o ganancia ocasional, porque a las entidades sin ánimo de lucro esa norma no le aplica, por ejemplo. Entonces, es bien importante conocer eso. Luego me puedo ir al artículo 59, donde ya está el tema de los costos, cuando yo reconozco un costo, cuando un costo, por ejemplo, provisionado es un costo fiscal real, cuando, por ejemplo, el deterioro es un costo fiscal real y debería irme a ese artículo 59 y al artículo 105 y ahí empezar a mirar cuándo yo me puedo tomar estos, digamos que estas deducciones como fiscales y en qué momento esto me va a disminuir ese beneficio neto excedente. Eso es bien importante que lo tengamos presente, como todos los demás impactos tributarios que se generan dentro de una entidad sin ánimo de lucro normal, como son los efectos de la cartera, o sea, qué porcentaje de la cartera me debo tomar y qué no, los inventarios, la propiedad, planta y equipo con el tema de las vías útiles, el tema de los diferidos cuando son costos preoperativos o cuando son de investigación, si los tengo, el tema de las provisiones, el tema de la diferencia en cambio. Miren, aquí me quiero quedar un poquito porque también observamos que hay entidades sin ánimo de lucro que tienen inversiones, como les decía ahorita, en el exterior, que no presentan la creación de activos en el exterior, se les pasa, realmente no lo tienen en su mapa, pues, de obligaciones tributarias. Y adicional a eso, la diferencia en cambio la toman total. O sea, no hacen una diferenciación en lo que es la diferencia en cambio realizada y la diferencia en cambio no realizada. Y llevan a sus declaraciones ingresos que no son realizados o deducciones que no son fiscales y pueden tener inconvenientes porque cuando liquidan el beneficio neto excedente les da un valor que no corresponde y cuando ese valor lo llevan al acta y ejecutan un valor que no corresponde, pues la diferencia va a quedar grabada en el periodo que no se ejecutó. Entonces, en cualquier visita a la administración, pues eso va a generar un impacto bastante importante a nivel sancionatorio. Digamos que este tema de los ingresos ya lo voy a pasar rápido. Otra cosa que aplica también para este tipo de entidades es la conciliación fiscal. También hemos visto que se les olvida presentar la conciliación fiscal. Y es importante ver que esto es para contribuyentes obligados a llevar contabilidad. Y entonces las entidades sin ánimo de lucro al final son contribuyentes obligados a llevar contabilidad y si cumplen con los presupuestos correspondientes, para poder hacer la conciliación fiscal, si cumplen con los ingresos, pues deben enviarla. Y el no envío de esto pues genera una sanción bastante importante porque la sanción se asimila a los libros de contabilidad, que es una sanción alta. Entonces tenemos que revisar entonces que yo hago mi declaración de renta, que yo hago mi conciliación fiscal, que yo hago mis declaraciones de activos en el exterior, pues entendería yo que la calificación la vienen haciendo porque pues, pues es necesaria para estar en el régimen tributario especial, pero estos temas son bastante importantes. Otro tema que, digamos que aquí lo que yo traté fue de traer lo que veo que ha pasado y que se nos ha olvidado en temas de tributación a nivel de este tipo de entidades. Y otro tema que encontramos mucho es el tema de la comparación patrimonial. Entonces, a veces uno hace la declaración de renta, genera todo su proceso depuratorio, pero no verifica que el incremento o la disminución patrimonial pues esté justificada. Y esa no justificación genera también una renta líquida. Y esa renta líquida va a quedar gravable porque usted no la invirtió en ese momento si llega a tener alguna visita. Entonces usted debe revisar el tema, debe tenerlo presente y debe verificar que efectivamente no le vaya a generar a usted una diferencia. Al final, la depuración general, digamos, de una entidad sin ánimo de lucro es tomar sus ingresos fiscales menos sus egresos fiscales. A ese resultado, y es algo bien importante, usted le puede quitar inversiones y esas inversiones pueden ser inversiones financieras, puede ser compra de activos. Entonces, si usted tiene compra de activos o tiene inversiones financieras dentro de ese año, usted puede disminuir el excedente fiscal con esas inversiones, lo que va a generar que lo que usted tenga que reinvertir sea menor, ¿sí? O si usted liquida en ese año alguna inversión, pues lo tiene que sumar y eso le va a generar a usted un beneficio neto excedente que también va a generarle este efecto de los egresos no procedentes. Y este efecto de los egresos no procedentes, y es también un tema para que lo analicen, es al final esos gastos
que no tienen como un soporte o son gastos que no tienen como relación con la actividad meritoria. Pues, por ejemplo, una sanción tributaria, pues no. Unos intereses de mora, pues no. Gastos que no vienen con el soporte de seguridad social, no. Entonces, ese tipo de gastos que no cumplen con la normativa tributaria terminan siendo un egreso no procedente. Una recomendación aquí puntual es que podamos establecer claramente cuándo ese egreso es procedente y cuándo no es procedente, dependiendo de la actividad meritoria que yo tengo. Eso es clave. Pero al final ese efecto de ese egreso no procedente, perdón, lo voy a tener aquí, que es sobre ese valor que voy a pagar el 20%, y la diferencia ya que me resulte de, digamos, los ingresos menos los egresos, de pronto de quitarle inversiones, de quitar esos egresos no procedentes, ese beneficio neto excedente o esa renta líquida o lo que conocemos nosotros visualmente en el formulario como una renta exenta, es el valor que yo debo reinvertir para el año siguiente y ese es el valor que yo debo dejar en las actas y ese es el valor que queda exento del pago si yo lo reinvierto. Digamos que en conclusión es así. Adicional a eso, hay varios conceptos del Consejo Técnico, los voy a dejar aquí para que cuando ustedes repitan de pronto este video los puedan consultar, que son bien importantes y es que nos indican cómo debe ser el registro de eso, de esas reservas que yo tengo, cómo debe ser el registro de los excedentes, cómo debe ser el registro de cómo yo reconozco los excedentes de un año a otro. Y hay varios conceptos del Consejo Técnico y aquí se los dejo, digamos, nombrados para que ustedes lo tengan, pues porque ya el tiempo se me va acabando. Y adicional a eso, hay un tema importante que se sale de pronto de todo este tema de entidades sin ánimo de lucro a nivel de régimen tributario especial y pues tiene que ver con la exención de impuestos en cooperación. Y esos son los recursos que se reciben de donaciones de gobiernos o entidades extranjeras que se reciben aquí entidades en Colombia dentro de convenios que ya están previamente establecidos con el gobierno nacional y que su destinación sea para programas de utilidad común. Entonces, cuando yo tengo un tipo de estos, tengo un tipo de convenio que tenga esta finalidad, que sea para programas de utilidad común, yo debo registrarlos en la Agencia Presidencial de Cooperación y esto va a generar unos beneficios interesantes a nivel de exenciones en compras o importaciones de bienes con respecto al IVA, por ejemplo, y todo lo que tiene que ver también con adquisición de servicios. Esto por parte de la DIAN, digamos, para registrarlo en la DIAN y entregar este paquete no está todavía reglamentado, pero mientras que usted tenga el certificado de la Agencia de Cooperación Internacional donde este convenio está y usted tenga claro el proyecto y que esto es un proyecto o un programa de utilidad común, pues usted tiene el beneficio de la exención tributaria. Entonces, pues a nivel general era eso, Johan, así como está cortica de tiempo, no quería como hablar de más cosas, pero era como a nivel general todo lo que teníamos. Con respecto a la reforma tributaria que está cursando, pues hay un tema que comenté al principio, que es el tiempo de extensión que le dieron a la calificación. Está también, digamos que se logró, y lo podría decir así, eliminar el tema de donaciones de la limitación que se generaba en descuentos tributarios del 3% con respecto a este impuesto nuevo que se estaba generando. Y en general, pues es eso como lo que quedó en la reforma. Digamos que no creo que haya un impacto mayor a nivel de entidades sin ánimo de lucro en la reforma. Entonces, pues Johan, no sé si me queda tiempo todavía. Dale, tienes tiempo. Es interesante. Sí, bueno, si me regalas 5 minuticos más de pronto, Dale, tómalos. quisiera como ahondar un poquito en este tema. Más lo que te digo, esto queda aquí pues para el que quiera consultarlo, ¿cierto? Pero Sí, este eso tema claro. digamos, de la depuración de ese beneficio neto excedente, es un tema que a veces toma un poquito de importancia porque cuando yo estoy haciendo una declaración de renta en este tipo de régimen, yo lo que debo hacer es primero depurar qué ingresos son fiscales y qué ingresos no son fiscales. Es como lo primero. Entonces yo ahí pongo siempre el ejemplo de la diferencia en cambio, pero hay otros ejemplos, o sea, no me quiero quedar ahí en ese ejemplo de la diferencia en cambio, ¿sí?
Y yo puedo tener ingresos que realmente no son fiscales, y es lo que yo debo revisar, y por eso quise nombrar los artículos anteriores para que tengamos presente que hay ingresos que no se realizan, sino hasta un momento. Entonces, debo revisar muy bien qué ingresos son y qué ingresos no son. Pero obvio, normalmente donde uno revisa más son en los egresos. Entonces, yo puedo tener diferencias, a nivel de conciliación fiscal, y no sé, Johan, si aquí me estoy enredando en lo que quiero explicar, y si no me levantan la mano. Y yo puedo hacer una depuración de mi declaración de renta, y yo puedo decir, venga, yo tengo aquí diferencias, por ejemplo, en vidas útiles, porque sabemos que hay muchas cosas que en la política contable, pues yo la tengo en una forma, pero a nivel tributario no se me permite, ¿cierto? Entonces tengo diferencia en vidas útiles. Tengo diferencia en deterioro, ¿sí? Porque yo llevo la cartera de una manera por mi política contable, pero la fiscal no me permite. Esas diferencias que son fiscales, que van dentro de una conciliación fiscal, aunque me aumentan mi excedente o mi beneficio neto, no quiere decir que sean un egreso no procedente, ¿sí? Y creo que ahí hay que revisarlo con mucho cuidado, porque también hemos visto que las entidades, toda la diferencia de la conciliación, pagan el 20%. Y no, porque al final ese egreso no procedente está más relacionado es con esos gastos que yo realizo que no tienen que ver con mi actividad meritoria, ¿sí? Pero que me tocó realizarlos. Por ejemplo, los impuestos asumidos. Me tocó asumir un impuesto. Claro, yo le voy a valer a usted el costo, pero el impuesto que usted asumió no se lo puedo valer, y eso tiene total claridad. Pero si yo me voy a un hospital o a una clínica, y en esa clínica a mí me imponen una sanción por una denuncia de un paciente, pues yo no sé hasta dónde eso no es un egreso no procedente, ¿sí? Entonces, yo creo que ahí hay que entrar, digamos que el tema grueso de la depuración de la declaración es entrar a poder determinar hasta dónde, y esto hay que hacerlo con mucho juicio con la sentencia del Consejo de Estado, porque es que esa sentencia del Consejo de Estado que se generó en el año 2019, y ya luego a eso, pues la DIAN ha emitido algunos conceptos que quedaron un poquito cortos en esa explicación, porque en el concepto que la DIAN emite, por cierto, en el 2021 emitió un último concepto, pues hacen un ejercicio muy fácil, es un ejercicio como ingresos 100 menos gastos 50, pues de esos gastos usted 20 no tiene sin soportes, entonces depúrelo así y hasta ahí se quedaron. Nosotros sobre ese concepto enviamos unas consultas que pues no fueron contestadas, no, o sí fueron contestadas, pero nos dijeron, ahí está el concepto y ese por el concepto ¿y qué pasa cuando yo tengo partidas conciliatorias que no son egreso no procedente? Y sí me aumentan el valor. O sea, yo a donde me quiero ir es, yo tengo un excedente contable, pero tengo un excedente fiscal que posiblemente puede ser mucho, mucho más, porque tengo partidas conciliatorias que me aumentan el excedente fiscal, y el flujo de recursos no lo tengo. Entonces, si hablamos de un tema de cartera particularmente, cuando yo tengo una cuenta por cobrar de cartera, yo esa cuenta por cobrar de cartera ni siquiera tengo el recurso. Entonces, si yo tengo que ir a invertir un dinero vía excedente, ¿no? De unos ingresos que yo estoy generando, pero la cartera no la he recuperado. Adicional, hice una provisión de cartera, pero esa provisión no me la puedo llevar fiscalmente. Entonces, yo tengo que sacar unos recursos, no sé de dónde, para yo poder hacer una inversión en el año siguiente o hasta 5 años de unos recursos que no tengo, porque la cartera pues no la tengo y el flujo de caja no lo tengo. Y al no tener un flujo de caja, yo no tengo cómo efectivamente poder hacer la inversión. Y esto le pasa a muchas instituciones. Y eso es un tema bastante, digamos que fuerte. Y es donde yo quisiera como dejar pues ahí como la inquietud a los que nos están viendo para que le den una revisada a este tema puntualmente. Ya, Johan, eso era lo que quería agregar. Muchísimas gracias, Diana. Muy interesante el tema. La verdad, es un barrio bastante general que nos deja inquietudes, con los que quieran profundizar. Igual la presentación efectivamente queda aquí grabada. Aquí ya nos está acompañando Alfredo y Paola. La presentación efectivamente queda aquí grabada. Aquí ya nos está acompañando Alfredo y Paola. La presentación efectivamente queda aquí grabada. Hay un retorno, no sé quién tenga retorno, listo ya.
Y por acá surge una pregunta. Dice, ¿cómo quedan los términos de la calificación del régimen del RTE por la reforma? Actualmente preocupa que la DIAN se tome los máximos permitidos, se niegue a calificar, se niegue la calificación, entra a subsanar o es doble de tiempo. Bueno, aquí hay algo muy interesante porque el tiempo de la calificación, como yo decía ahorita, hay un proceso de actualización que antes estaba hasta 31 de marzo y ahora se va a ampliar hasta junio, que eso es un tiempo, digamos, importante, nos están dando 3 meses más. Pero también en este tema de los tiempos, particularmente la calificación, y creo que aquí la pregunta va más es, bueno, y si yo soy nuevo y yo presento mi solicitud, ¿cuánto tiempo más se van a demorar en darme respuesta? Y según lo que leí hace 3 días en la conciliación, porque no he visto el documento de hoy, no sé si de pronto ustedes lo han visto, decía que el tiempo de respuesta era 1 mes, que eso es muy bueno, porque lo que está generándose ahí es que ya no tengo que esperar 4 meses, que era lo que había antes, para que me diera respuesta, sino que la respuesta va a ser en 1 mes, y dentro de ese mes me tienen que decir si me califican o no, y yo tendré nuevamente que presentar los documentos si los tengo que presentar, o tendré en su momento pues que ver qué pasos voy a dar, pues. Pero ahí en ese tiempo, pues a mí me parece que sí se acortó mucho el tiempo porque ya les están dando como un tiempo muy corto de que nos den respuesta, ¿sí? Y por cierto, hay un tiempo adicional ahí, que si la DIAN observa que hay algo que uno pueda subsanar, o sea, que posiblemente el tema no sea que no me van a calificar, sino que yo pueda subsanar algo, son como 10 días hábiles, lo que estaba en el documento, lo que les digo. Puede ser que yo esté diciendo cosas aquí que no son, pero hasta lo que leí ahí estaba en el documento así, ¿vale?